Bueno, yo voy a comenzar a presentar mi trabajo de tesis, que bueno, lo describió Gonzalo. Bueno, primero, ¿cómo está organizada más o menos la presentación? Primero, todo lo que sería una pequeña presentación del tema, acerca de la problemática de los vertidos, de los derrames de hidrocarburos y demás, cuáles son las posibilidades justamente para monitorearlos, qué medidas se pueden llevar a cabo justamente para evitarlos, para minimizar su riesgo. Luego justamente voy a demarcar los objetivos que nos planteamos a la realización de esta tesis. Previo justamente a hablar un poco de cómo fuimos llevando a cabo estos objetivos y demás, vamos a hablar un poco acerca de cómo se observa la superficie marina con el radar de apertura sintética, cómo se observa cuando se genera un derrame de petróleo o algún tipo de vertido. Y posteriormente vamos a comentar acerca de los datos, recursos que utilizamos, la metodología, cómo la implementamos y finalmente la conclusión y los lineamientos futuros. Bueno, acá yo generé un pequeño mapa mental como para más o menos entender algunos conceptos principales. El primero que, bueno, menciono el concepto de derrame de hidrocarburos, si bien nosotros comenzamos a trabajar con respecto a lo que sería la detección de derrames de petróleo, también hay que tener en cuenta que muchos de los vertidos contaminantes que se producen y demás son derivados en cierto punto del crudo o del petróleo, por lo cual englobamos todos estos conceptos dentro de lo que serían los derrames de hidrocarburos. En cuanto a cómo llegan al medio marino, puede haber dos causas principales, una antrópica, en el caso de, por ejemplo, las que comúnmente nosotros escuchamos en los medios de comunicación y demás, que son por colisiones de barcos, roturas de tuberías, accidentes en plataformas petroleras y demás. Y luego tenemos las naturales, que son por emanaciones o filtraciones del subsuelo oceánico de crudo. Bueno, cuando estos vertidos llegan al medio marino, es decir, en función de cómo están compuestos, el volumen con el que llegan y demás, generan una suerte de afección, bueno, un conjunto de afecciones al medio ambiente, que puede ir desde la mortandad de organismos, cambios ecológicos, y a su vez todo esto lleva a una afección a las actividades económicas de las poblaciones costeras y demás, dado que afectan, bueno, el turismo, la pesca, etc. Ahora bien, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo justamente para, ya sea evitarlos o para disminuir el riesgo una vez que se generan? Hay un autor que los define en 4, que puede ser prevención, que sería ya más educación, el desarrollo de mejores tecnológicas para seguridad marítima y demás. Luego el monitoreo, que puede desarrollarse a partir de distintos medios, por ejemplo esos. Luego acciones de alerta y cuantificación de daños, que pueden ser ya luego una vez que se generan, ¿no?, estos vertidos. Ahora bien, un poco de estadística, más o menos de los datos cortitos, es acá en este gráfico podemos ver la fuente de la ESA, desglosado un poco, ¿no?, cómo contribuye cada una de las fuentes en términos de proporciones. Vemos que las fuentes naturales son un 13% aproximadamente, y después tenemos lo que son descargas operativas de barcos y descargas operativas en ríos, muchas veces por ya sea refinerías, etc. Y luego en menor proporción lo que son los accidentes ya de barcos, que son encallamientos y demás. Esto obviamente hay que considerarlo con pinza en cierto punto porque puede variar dependiendo de los autores, dependiendo de la agencia que haga que dé los datos y demás, pero las proporciones tienden a variar. Lo que sí justamente se ha determinado, aproximadamente esta es una estadística del 70 hasta el 2021, es que los derrames de petróleo han tenido un pico hacia el 1976 y luego han comenzado a disminuir en promedio hasta los tiempos actuales. Cabe destacar que muchas de estas estadísticas se hacen con, bueno, derrames que han sido reportados y demás, y la realidad es que hay muchos vertidos, por ejemplo, las cargas operativas y demás, que no se reportan, es decir, se generan y, bueno, obviamente no se avisa que se produjeron. Y bueno, en esta tesis lo que nos vamos a enfocar principalmente de todo esto es en cómo podemos contribuir desde el punto de vista de las imágenes satelitales a las acciones de monitoreo de los derrames de hidrocarburos que se generan principalmente por una causa antrópica. En cuanto a los satélites, han sido muy utilizados principalmente por dos cuestiones, que es la cobertura que tienen, es decir, y hay bastantes satélites en órbita en la actualidad. Además cubren grandes áreas, lo que facilita justamente la delimitación cuando tenemos grandes derrames de petróleo, observar hacia dónde van y realizar un monitoreo continuo de los mismos. Respecto a los sistemas sensores que se han utilizado siempre, han sido ópticos, o SAR, que es radar de apertura sintética. De los dos, el mejor para estas tareas es el SAR, principalmente porque genera su propia energía, por lo cual no requiere una energía externa como pasa con los ópticos, y además es, entre comillas, impermeable a determinados factores meteorológicos como la nubosidad. Por ejemplo, en esta imagen óptica es un MODIS, si estas nubes se hubiesen desplazado, el derrame de petróleo probablemente no se hubiera visto. En el caso del SAR, por más que haya habido nubes en este momento y demás, se ve y además tiene una muy buena visualización. Bueno, esta es una imagen de TerraSAR y esta es una imagen de Sentinel.
Y bueno, gracias a todos estos beneficios, ¿no? del uso de imágenes satelitales en el monitoreo y demás, diferentes agencias y diferentes países han comenzado a desarrollar sistemas para monitorearlo mediante imágenes satelitales. Ejemplos pueden ser, por ejemplo, el CleanSeaNet, que es de Europa. Después el de la NOAA, tiene operadores 24/7 que están monitoreando el mar continuamente. Esto es un reporte de ejemplo de ellos. Y otros, la ASI también tienen. Y en el caso de Argentina, desde aproximadamente el 2016, se han ido llevado a cabo esfuerzos por parte del personal de la Gerencia de Vinculación Tecnológica y la Gerencia de Observación de la Tierra, quien mediante imágenes, principalmente de Cosmos Skynet, han ido monitoreando diferentes zonas del mar argentino en busca de potenciales derrames de petróleo. Una vez que los encuentran, generan determinado tipo de productos como reporte y demás, que se elevan luego a las agencias competentes, ¿no? Las agencias que se encargan de esto, como la Prefectura Naval. Y todo esto fue sentando, obviamente, bueno, esto es una estadística, ¿no? De distintos años, las alertas que han encontrado y demás. Y bueno, esto fue llevando a que ahora con la aparición, con la puesta en órbita, ¿no? De los satélites SAOCOM y en el marco justamente de sus productos a nivel superior, la detección de derrames de petróleo sea una aplicación a llevar y a automatizar. Y de hecho se han desarrollado escenarios específicamente para adquisiciones en el mar argentino y para el monitoreo. Entonces, justamente, considerando todas estas cuestiones que estamos hablando, la idea justamente, o el objetivo principal que nos planteamos en la tesis esta fue estudiar las potenciales que tiene el SAR en la detección de los derrames de petróleo o de hidrocarburo, para englobar un poco más todo, y generar procedimientos y herramientas que sirvan para adquirir información del medio marítimo en el marco de situaciones de alerta temprana. Bueno, estos fueron los objetivos específicos, que fue desarrollar un sistema y conjunto de herramientas para detectar y monitorear el derrame de petróleo, establecer criterios que nos puedan determinar, ¿no?, del grado de alerta que puede representar uno, generar productos que además puedan ser utilizables para gente o operadores de distintas disciplinas y organismos, y luego volcar todo eso en una interfaz gráfica con un objetivo principal que sea que los operadores puedan hacer el trabajo mucho más fácil, ¿no? Y bueno, luego hubo otros, por ejemplo, explorar metodologías para ver qué más podemos sacar, ¿no?, de las imágenes SAR y que nos puedan contribuir a, ¿no?, todo este proceso de detección. Bueno, antes de empezar a hablar un poquito de esto, es bueno justamente dar un pantallazo de cómo se ve la superficie marina con el radar de apertura sintética. Básicamente, el radar de apertura sintética emite energía, esa energía interactúa con las rugosidades de la superficie y luego retorna parte de la misma. En el mar, el mecanismo de dispersión predominante es la dispersión de Bragg, y lo que tenemos que tener en cuenta es que, dependiendo de las frecuencias, va a variar cómo vamos a ver una misma superficie, aún en mismas condiciones, porque básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayor contribución que recibe el SAR para una determinada frecuencia va a estar designado por la condición de Bragg, es decir, las ondas en definitiva que van a contribuir en mayor medida a la energía que llega al SAR y que luego se vuelca en la imagen, son aquellas que cumplen con esta relación, que su longitud de onda sea igual a la relación entre la longitud de onda del radar y el doble del seno del ángulo de incidencia, que el ángulo de incidencia sería el ángulo entre donde lo que mira el radar, la dirección, y la normal a la superficie. La idea más que todo esto es de entender que con todas las frecuencias de trabajo de usar, una misma superficie marina se va a ver siempre idéntica, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, se produce un derrame de petróleo? Básicamente, por sus características físico-químicas, lo que va a suceder es que el derrame de petróleo va a tender a amortiguar esas rugosidades, entonces va a llegar mucho menos energía al radar, y básicamente esa región afectada se va a ver como una mancha muy oscura, rodeada, ¿no?, por una superficie más brillante, más grisácea. Es un ejemplo del archipiélago de Turku, en donde se produce un derrame de petróleo, y vemos que hay una diferencia en decibeles, ¿no?, entre la señal en la ausencia del derrame de petróleo y el derrame de petróleo en sí mismo, ¿no? Otro factor que va a importar en cuanto a cómo lo observamos en un SAR, bueno, va a ser obviamente la composición y el tiempo que está a la deriva del derrame, porque la realidad es que se va a ir meteorizando, si se van sedimentando, se van a generar un conjunto de procesos que lo van a ir deteriorando. Luego tenemos la velocidad de tiempo, que es un factor importante a tener en cuenta cuando se produce un derrame de petróleo y cuando observamos una imagen en su búsqueda. Que lo que tenemos que tener en cuenta es que para velocidades muy bajas de viento, como decíamos anteriormente, no se van a producir grandes rugosidades o rugosidades que cumplan con esa condición que anteriormente mencionábamos. Lo que va a suceder es que vamos a ver toda una mancha negra porque casi no llega energía de vuelta al SAR. Luego, ya aumentando la velocidad hasta unos 10, 12 metros por segundo, se van a dar estas condiciones en donde el derrame va a amortiguar esa velocidad y lo vamos a ver bien.
Y luego ya a mayores velocidades va a haber muchas ondas y demás, y el petróleo se va a mezclar en la columna de agua y prácticamente tampoco lo vamos a poder observar, ¿no? Por lo cual siempre tenemos que considerar que existe un límite en donde vamos a tener una mejor observabilidad del derrame de petróleo. Y finalmente la polarización. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el SAR emite la energía, que es una onda electromagnética, está compuesto por un campo eléctrico y un campo magnético que son ortogonales entre sí. Dependiendo de la orientación justamente del campo eléctrico, hablamos de que la polarización es vertical u horizontal. Los SAR tienen la capacidad con la antena justamente de emitir en una determinada orientación y recibir también en otra orientación. Y generalmente la mayoría de los SAR justamente pueden adquirir información con diferentes combinaciones, es decir, BB, emitir en BB, recibir en vertical, BH, HB y HH, lo que es muy rico porque en definitiva nos puede dar diferente información de las distintas coberturas. Pero para el caso de derrames de petróleo, dado la baja señal que generan las polarizaciones cruzadas, que son la BH y el HB, generalmente se descartan para estos trabajos y se usan las bandas copolarizadas. Ahí tenemos un ejemplo, una comparación entre un perfil de la BB y de la BH, como justamente en la BH no se ve absolutamente nada. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, también tenemos que tener en consideración que no todo lo que se observa en el mar y que tiene una firma similar al derrame de petróleo es un derrame de petróleo. Es decir, existen lo que se denominan como las falsas alarmas, en el marco, no, obviamente, de este proceso de detección, que es, por ejemplo, decíamos, el área de bajo viento, esto es cerca de Isla de los Estados y Tierra del Fuego, una imagen SAOCOM, esto es una imagen Sentinel, se producen zonas de bajo viento, también se pueden producir para sotavento, ¿no? de las islas o de las áreas continentales. Y después tenemos otros procesos, por ejemplo, posibles manaderos. Esta también es una imagen SAOCOM, ahí me faltó decir dónde era, desde proximidades de África. Las ondas internas que también se reflejan y tienden a producir como una alternancia entre píxeles más oscuros y píxeles más brillantes y pueden aparecer en las detecciones. Después tenemos, bueno, los manaderos los dije, después tenemos aceites biogénicos, frentes, pueden aparecer en las imágenes y demás. Entonces, bueno, eso es un factor a tener en cuenta en cómo vamos a analizar esas manchas y cuáles pueden ser un derrame y cuáles no, ¿no? ¿Cuál es la metodología general que se ha ido utilizando a lo largo de los años y qué es la que utilizamos nosotros? Bueno, es tomar la imagen SAR en polarización BB o polarización BH. Me voy a poner para acá porque creo que es polarización BB o polarización BH. Luego esa imagen se va a segmentar, es decir, vamos a sacar todas las manchas, las manchas oscuras, ¿no? Luego vamos a extraer un conjunto de propiedades geométricas, distancias, la distancia a la costa, la distancia a una posible plataforma, etc. Y finalmente las manchas se clasifican. Es decir, se define si una mancha tiene la tendencia más a ser una falsa alarma o puede ser un potencial derrame de petróleo. Bueno, para llevar a cabo justamente este flujo de trabajo, los datos que utilizamos fueron tres, más que todo por una cuestión de disponibilidad, ¿no? Sentinel-1, Cosmos Skymet y SAOCOM 1. Respecto a Sentinel-1, utilizamos, como pueden ver, el modo Interferometric Wide, principalmente porque justamente si vemos el escenario de adquisiciones en la zona de Argentina y demás, predominan ese tipo de adquisiciones en ese tipo de modo. Después Cosmos Skymet, por una cuestión también de este proyecto que yo hablaba anteriormente, se recibe en el modo Wide Region. Y en caso de SAOCOM, en definitiva, como tenemos posibilidad de usar cualquiera, probamos con todos los modos posibles, pero bueno, el que se usa para el escenario de adquisiciones en el mar es el Toxan Narrow, por una buena relación que tiene entre el área que cubre y la resolución que tiene, ¿no? Acá podemos ver cómo SAOCOM cubre muy bien todo lo que es el área del mar argentino. Bueno, y después utilizamos vectores, que es mayoritariamente para lo que es el enmascaramiento del área terrestre, y luego datos de viento, que usamos el modelo de reanálisis ERA5, que tiene una resolución de 0.25, proporciona las componentes U y la componente B, y tiene una frecuencia horaria, cada una hora se tiene uno. Después, lo que utilizamos fueron, para el recurso informático, estos software y demás. Al principio comenzamos utilizando Snap, porque obviamente, bueno, para toda la cuestión de visualización, tiene un montón de herramientas y demás. Pero bueno, después en el marco de que queríamos, una idea era hacer la interfaz gráfica, etcétera, comenzamos a desarrollar también los distintos algoritmos en Python, cosa de que puedan ser implementados en una interfaz gráfica escrita en un solo lenguaje y que un operador no tenga que estar instalando distintos software y utilizando distintas aplicaciones, ¿no? Y luego sistema de información geográfica, el QGIS, que es más que todo para la visualización y demás, y para lectura y escritura de información geoespacial, GIDAL. Y después todas estas librerías que son para hacer mapas,
reportes y demás que las utilizamos en el entorno de Python, ¿no? Bueno, la primera etapa que antes de que la imagen pueda ser segmentada es realizar un preprocesamiento, que consta de estos distintos pasos, ¿no? El primero, en el caso de que la imagen sea Cosmo o que el producto sea Sentinel, hay que hacer una calibración radiométrica, porque vienen niveles digitales, valores enteros, por una cuestión obviamente de transferencia, memoria y demás, y hay que llevarlo a un sentido físico, que sería la retrodispersión, ¿no? Para el caso de Cosmo, simplemente hay que sacar un conjunto de información de los metadatos que vienen con el producto y se genera una sola constante para toda la imagen. Para el caso de Sentinel, se utilizan unos coeficientes de calibración que vienen también en los metadatos, pero no vienen para todos los píxeles, sino que vienen para algunos píxeles con una intercalación más o menos continua de columnas, filas, y lo que hacemos es interpolamos en los píxeles donde no tenemos el dato y obtenemos y calibramos la imagen, ¿no? En el caso de Arcom esto no es necesario porque ya viene calibrada radiométricamente, así que no hay ningún problema. Luego se puede aplicar un filtro de speckle, que es principalmente para remover ese ruido sal y pimienta que se tiende a ver en las imágenes SAR. Y luego lo que hacemos es georreferenciar la imagen. Solamente en este caso la Sentinel. ¿Por qué? Porque viene de una geometría SAR, es decir, cómo fue adquiriendo la imagen, el radar va generando justamente esta imagen, esta geometría que es en azimut y en rango, que sería como rango sentido perpendicular, como observa, y azimut sería paralelo a la trayectoria del satélite. Y lo que tenemos que hacer es asignar un sistema de proyección para obviamente poder hacer tanto distintos cálculos como para utilizarlo en software y demás, ¿no? Porque no todos leen, por ejemplo, los puntos de control y ya los georreferencian. Entonces eso lo hicimos con GIDAL a partir de estos puntos de control que son simplemente píxeles que tienen ya asignado una latitud y longitud, por lo cual con eso ya el programa puede justamente georreferenciarlo. Y también como las imágenes Sentinel tienen muy altas resoluciones y son de 10 metros y son muy grandes, para reducir un poco el procesamiento le hicimos un remuestreo de 25 por 25. Elegimos esa resolución más que todo porque, bueno, los otros productos tienen una resolución similar. Pero más que todo para reducir un poco el tiempo de cómputo. Y luego el enmascaramiento lo hicimos con vectores, que básicamente lo que hicimos es rasterizamos ese vector para el área de la imagen, generamos una máscara binaria y se la aplicamos a la imagen. Y ya nos quedamos solamente con la superficie marina, que es lo que queremos analizar nosotros. Ahora bien, en el paso de la segmentación, en el paso de la detección de todas estas manchas oscuras, seleccionamos un método de umbralización. Fue un poco por lo que íbamos viendo en la bibliografía de lo que se utilizaba en estos sistemas y demás, y también por una cuestión de que la idea era que esto se pueda utilizar en diferentes productos, inclusive otros sistemas sensores, y si bien hay métodos ahora muy más avanzados, por ejemplo, de clasificación, con redes neuronales y demás, muchas veces hay que tener datos etiquetados y eso en este campo es un poco escaso. Entonces, bueno, seleccionamos estos métodos que ya han sido bastante utilizados en la bibliografía. Uno, umbralización por histogramas, y el otro, la umbralización adaptativa. En el caso de umbralización por histogramas, bueno, más o menos respondió a cómo empezamos justamente la tesis y demás, que fue los primeros métodos que empezamos a probar. Pero bueno, es un método que es bastante rápido, da una buena, siempre y cuando tenga más o menos una buena separabilidad la mancha de la superficie, da un buen resultado, entonces lo seleccionamos más para el caso de la interfaz gráfica, mientras que para una automatización es mucho mejor el umbral adaptativo. Se utilizan distintos sistemas que están funcionando automáticamente en el mundo, y básicamente consiste en pasar una ventana deslizante a lo largo de la imagen. Nosotros separamos bloques, ¿por qué? Más que todo porque las imágenes SAR son muy grandes, entonces, bueno, por las limitaciones que tiene muchas veces la computadora y demás, la vamos separando en bloques que tienen un solapamiento que es aproximadamente la mitad de la ventana. Eso se va procesando, se van detectando las manchas y se va almacenando en un nuevo raster binario. En cuanto a la detección de manchas, el primer método que usamos es el de Otsu, que es un método muy conocido para estas cosas, que básicamente lo que intenta hacer es buscar un umbral óptimo del nivel de grises que maximice lo que se denomina la varianza interclase, que es esa expresión que encontró Otsu anteriormente. Y bueno, básicamente, el problema es que la presunción que hace este método es que tenemos un histograma bimodal, es decir, hay una buena separabilidad entre los dos grupos. En esos casos funciona bastante bien. Fíjense cómo justamente acá donde se maximizó la variante interclase es donde encontró el umbral. El problema que pasa que, por ejemplo, en una interfaz gráfica, un operador puede encontrar un derrame de petróleo y seleccionar un área que probablemente no tiene mucha forma, o sea, que no es bimodal justamente, porque muchas veces los derrames de petróleo son, como acá vemos, ¿no? Muy delgados, muy estirados. Entonces tienen una distribución más unimodal. Para eso usamos una modificación
y un método que se denomina, bueno, esto es con Otsu, se denomina de énfasis en el valle, que desarrolló un autor, principalmente era para detectar fallas en placas y demás, que lo que hace es agrega un pequeño peso, de modo que el umbral óptimo justamente maximice la varianza al mismo tiempo que tiene una baja frecuencia de ocurrencia. Y da muy bien para estos casos, de hecho se usa mucho también para lo que es la segmentación de cuerpos de agua y demás. Y bueno, nos dio dentro de todo un buen resultado. Obviamente hay un montón de variantes después, pero bueno, seleccionamos esta metodología principalmente para lo que es la interfaz gráfica, que es donde el operador va a seleccionar una pequeña sección y esa sección después se tiene que segmentar. Y respecto al método umbral adaptativo, este método fue propuesto por Solver en el 99 y se sigue usando mucho. Básicamente lo que hace es pasa una ventana deslizante y define el umbral para cada uno de los píxeles en un delta de decibelios debajo del nivel medio de la retrodispersión local. Es decir, calcula con los vecinos la media y luego define el umbral delta de decibeles por debajo de esa media, ¿no? Y si el píxel está por debajo, el valor de intensidad por debajo de ese valor, lo define como posible una mancha oscura posible, sí, sospechosa, y si no, justamente como fondo. El problema que tienen estos métodos es que son métodos muy lentos, porque hay que ir pasando una ventana deslizante por toda la imagen, que son imágenes grandes, y si además mejora mucho la resolución, es decir, con resoluciones de 10 metros, inclusive menos en algunos SAR, bueno, es mucha cantidad de píxeles que se están calculando de forma continua. Entonces, para eso lo que hicimos es utilizamos un concepto que es el de imagen integral, que fue propuesto por unos autores italianos para implementar en el caso de detección también de barcos, que básicamente lo que hace es, no se utiliza solo la imagen en sí, sino que se calcula una imagen integral, que simplemente es la suma acumulada en las dos dimensiones de la imagen. Si nosotros generamos eso, es posible calcular la sumatoria de todos los píxeles dentro de cualquier rectángulo que haya en la imagen, independiente de cuál sea la forma, solamente siempre a partir de 4 vértices. Y eso reduce muchísimo, ¿no?, el tiempo de cómputo, porque ya no tenemos 100% píxeles, sino que tenemos 4 para cualquier imagen, sea de 1000 por 1000 o de 10 píxeles por 10 píxeles. Y luego, sabiendo obviamente el tamaño de la ventana, podemos calcular la media y así calcular el umbral, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo queda una máscara luego de aplicar esta umbralización adaptativa. Esto es un derrame de petróleo que hubo en Córcega, al norte de Córcega, en el mar Mediterráneo. Y uno de los problemas que hay son los barcos. ¿Por qué? Porque los barcos en definitiva generan un pico de retrodispersión, producto de un efecto doble rebote, debido a que tiene una estructura bastante ortogonal respecto a la superficie marina. Debido a eso, justamente, lo que sucede es que los píxeles del borde, dado que estamos utilizando un algoritmo que busca contrastes, bueno, se enmascaran como una falsa alarma, entonces hay que removerlo. En una primera instancia, lo que consideramos directamente usar el percentil y enmascarar todo lo que se encontraba por encima de ese percentil. Y bueno, se reduce este problema. Pero, obviamente, se pierden algunos píxeles del fondo, ¿no? Entonces, después, bueno, proponemos otro tipo de procedimiento para hacer esto. Luego, justamente, otra modificación que hace Solver en el 2002 es algo bastante simple, que es directamente producto de que los derrames de petróleo tienen tamaños muy variables y demás, es a generar una pirámide de imágenes, es decir, ir achicando la imagen, es como hacer una suerte de multilooking para que trabajen con SAR, y promediando los píxeles, y luego umbralizando cada uno de estos niveles y después unirlos todos con un operador lógico. Y eso lo que hace es mejorar un poco lo que sería la máscara final. Esto más todo una mejora de la máscara que otra cosa. Y luego finalmente utilizamos un enfoque también multiumbral, que la idea es que si uno utiliza un determinado delta, ¿no?, en decibelios, corre el riesgo de que se pierda parte del derrame, porque el derrame generalmente no tiene una retrodispersión totalmente homogénea, sino que puede ir modificándose por la acción, obviamente, del océano, lo que hablamos de ambientalización y demás. Entonces la idea fue utilizar dos umbrales, un umbral elevado, que genera una suerte de lo que llamamos máscara semilla, en donde asumimos que lo que se detecta ahí efectivamente tiene que pasar a la próxima etapa, y un umbral de menor contraste que genera, además de detectar el derrame, agarra un montón de otras cosas, y lo que hacemos es generamos una máscara final a partir de aquellas regiones de la máscara de bajo contraste que están conectadas a regiones de la máscara de alto contraste, ¿no? Y bueno, se obtiene una mejora de la máscara final. Bueno, esto es un ejemplo con una Cosmo, que está en la zona del Río de la Plata aproximadamente. Esto es una alerta que habían dado en el marco, ¿no?, de este proyecto que mencionaba anteriormente. Y finalmente puede suceder también que muchas veces el derrame es muy catastrófico, es decir, de gran tamaño. Eso es un derrame que sucedió hace poco en el mar Mediterráneo. Esto es Siria, es por un accidente de una refinería, creo, si no recuerdo, y esto es Chipre. Fíjese el tamaño que tiene el derrame de petróleo.
Entonces, bueno, tampoco uno puede usar una imagen, una ventana súper gigante. Entonces, la idea fue utilizar estos algoritmos de crecimiento por regiones para mejorar en estos casos la máscara. Básicamente lo que hacemos es, utilizamos la máscara que obtuvimos por umbralización adaptativa como una máscara semilla, tomamos el borde de toda esa máscara y comenzamos a aplicar un algoritmo de crecimiento por región. Es decir, vemos los vecinos de cada uno de esos píxeles y calculamos un criterio de similitud que está dado por la diferencia entre la intensidad de ese píxel analizado y la media de toda la región. Si obviamente el criterio de similitud es menor que un umbral que definimos, el píxel se adiciona a la región, se recalcula la media y sigue funcionando así hasta que no haya más píxeles semillas y se corta el algoritmo. Y esto es, podemos ver cómo se va mejorando la máscara, ¿no? A diferentes tiempos, a medida que justamente se van incorporando estos píxeles semillas a la máscara original, ¿no? Es bueno, una mejora en los casos donde tenemos este tipo de problemas. Se ha utilizado también combinado con OSU, el crecimiento por regiones u otro tipo de algoritmos. Después del postprocesamiento, lo que es básicamente mejorar un poco la máscara para eliminar el ruido que puede haber quedado, eliminar orificios, conectar regiones que se hayan separado y demás. Para eso usamos principalmente operaciones morfológicas que constan básicamente de pasar un kernel sobre la máscara y, bueno, ir o rellenando orificios o eliminando según el tamaño que tengan, ¿no? Generalmente hay dos tipos, una es la erosión, que es ir deteriorando la máscara, después la dilatación y después compuestas, que es para mantener las dimensiones originales, ¿no? Entonces, una vez que realizamos ese postprocesamiento, etiquetamos las regiones, es decir, pasamos ya de tener unos y ceros en la imagen a tener ya regiones compuestas por píxeles, obviamente todo con un criterio de distancia solamente. Luego, justamente todo esto, creamos un agrupamiento de regiones próximas, porque muchas veces, bueno, este mismo derrame está separado, y luego aplicamos un filtro por área para sacar, bueno, el ruido que pudo haber quedado, o cualquier tipo de alguna mancha que ya por su tamaño no tiene mucho sentido reportarlo. Finalmente, el otro paso, una vez que ya tenemos toda la máscara, y lo que vamos a tener es un vector, o sea, un polígono, un archivo vectorial, y el raster binario, y el raster ya etiquetado, lo que hacemos es, de cada una de estas manchas, extraemos un conjunto de características, que van de características geométricas, como estas, el área, perímetro, complejidad, la excentricidad y demás, luego espectrales, que es, tomamos el interior de la mancha y calculamos la retrodispersión media, el desvío estándar, luego lo hacemos sobre lo que sería el borde, que sería esta zona más grisácea, y después diferencias entre lo mismo para ver el contraste y demás, y después tenemos los contextuales, que son la distancia a la costa, el número de barcos vecinos, el número de manchas vecinas, etc. Y con todo ese volumen de información, la idea luego es poder llevar a cabo una clasificación, es decir, poder determinar qué tiene más probabilidad de ser una falsa alarma o qué de ser un potencial derrame de petróleo. Esta etapa nosotros la dividimos en dos. Primero fue crear una base de datos. Utilizamos imágenes Sentinel-1 principalmente por el hecho de que, bueno, necesitas derrames sospechosos o derrames que se hayan producido, que uno sepa que son. Y bueno, en el caso de Cosmo o en el caso de Saucon, bueno, no teníamos en ese momento mucha cantidad de información. Luego cada una de estas imágenes las procesamos, las etiquetamos, es decir, con rojo, por ejemplo, son los que efectivamente fueron reportados alguna vez, ya sea en la bibliografía, por la NOAA o por otros sistemas, como potenciales derrames, mientras que los amarillos son falsos positivos. Nos juntamos alrededor de unos 42 y un 39 de cada uno. En rojo los posibles derrames y en 42 las falsas alarmas. Y luego lo que hicimos es tomamos esa base de datos y dividimos los datos en entrenamiento y en test, un 80 y un 20%, y entrenamos un Super Vector Machine, o sea, un método de aprendizaje automático, y luego analizamos con diferentes métricas cómo nos había dado, ¿no? El SVM básicamente es un clasificador que también se puede usar para regresión y demás, originalmente fue hecho para clasificación binaria, que lo que trata de buscar es un hiperplano óptimo que separe los dos grupos que tenemos, ¿no? Básicamente es eso. ¿Por qué utilizamos esta metodología? Bueno, porque es bastante recomendable cuando tenemos pocos datos y muchos filtros, o sea, muchas características. Y bueno, dado que se había utilizado ya también en bastante bibliografía y demás, seleccionamos esta. Luego justamente generamos lo que es, una vez que entrenamos eso y probamos con los datos de test, generamos una matriz de confusión. Esta columna serían los reportados, sería lo real, ¿no? Mientras que en otros, como los predijo, y vemos que por lo menos los derrames de petróleo los predijo bien, pero falló un poco en lo que son las falsas alarmas.
En la primera prueba, que fue utilizando los parámetros que están por defecto, que son el kernel, el parámetro de regularización y el gamma, nos dio que la presión global para el caso de con los datos de test era de 82%, mientras que para el entrenamiento nos dio 94%. Cuando probamos sobre el entrenamiento nos dio 94%. Eso obviamente es una prueba que nos puede definir con esta diferencia que pudo haber un sobreajuste, es decir, que el modelo aprendió demasiado de los datos justamente y no logra generalizar tan bien. Hay dos posibilidades para eso, que es o buscar más datos, que bueno, en este caso no fue posible, o en el otro es optimizar los hiperparámetros, ¿no? Entonces utilizamos una herramienta que tiene el Scalearm, que es la librería que usamos, que lo que hace es busca la mejor combinación de hiperparámetros y lo va viendo justamente la precisión y el que da mejor, bueno, quedan seleccionados esos hiperparámetros y se nos redujo bastante lo que sería la presión global del entrenamiento y se nos mantuvo la de test. Es un resultado un poco, o sea, no es tan bueno para el caso de algo operativo donde tendríamos que tener obviamente una precisión mucho mayor, por lo cual lo que terminamos justamente más o menos concluyendo es que efectivamente requeriríamos más datos para probar o más datos para testear esto y ver. El problema no es tanto que haya muchas falsas alarmas que se clasifican como derrame, porque en definitiva lo que uno le quiere reportar al operador son los derrames, y lo que quiere que haya presión es más que todo con el derrame. Después, si alguna falsa alarma se clasifica como derrame, no hay ningún problema en ese sentido. Pero bueno, efectivamente eran pocos los datos que teníamos, y bueno, justamente una de las cuestiones que tenemos a futuro es poder aumentar ese volumen de datos. Y bueno, el otro paso fue, una vez que terminamos con esta parte, que es la detección de manchas oscuras, ver cómo podíamos probar para adquirir otro tipo de información útil de la propia imagen SAR, ¿no? Hablábamos de que el viento es muy importante y también la presencia de barcos. Podemos saber que obviamente puede ser un factor importante a tener en cuenta cuando estamos viendo derrames de petróleo, porque obviamente la proximidad de un barco a un derrame aumenta la probabilidad de que este justamente lo sea, ¿no? Y bueno, para el caso de viento, solamente para banda C, porque bueno, ya estaban bastante validados y demás, lo que hicimos es generamos un conjunto de mapas a partir de GMF, que se llaman Geophysical Model Function, que son modelos empíricos que se han hecho con datos SAR y datos generalmente de escaperómetros y demás, para justamente estimar la velocidad de viento en imágenes SAR. Allá tenemos un ejemplo del modelo, y se necesitan básicamente 3 inputs, que es la retrodispersión, que bueno, acá lo puse como sección normalizada de radar, pero bueno, es el sigma 0 generalmente. Pero bueno, mucha bibliografía, generalmente la de viento tiende a mencionarse con esa denominación. El ángulo de incidencia y después la dirección de viento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la respuesta que tiene una misma ola a cuando está viniendo contra la emisión del radar o cuando está yendo en paralelo, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta la dirección de viento para saber cómo estaba, o sea, para calcular la dirección relativa, es decir, cuál es el ángulo entre cómo sopla el viento y cómo está mirando el radar, ¿no? Porque eso me va a afectar el resultado. Y bueno, básicamente, una vez que tenemos estos 3 inputs, se introducen esto, es decir, nosotros tenemos este valor, tenemos el ángulo de incidencia y tenemos la dirección relativa, y simplemente lo que tenemos que hacer es invertir el modelo. Eso lo hacemos a pasos iterativos, a paso de 0,1 metro por segundo, vamos probando hasta que el error se minimiza, y bueno, para cada píxel ese valor de velocidad seleccionado es el resultante. Acá tenemos 2 ejemplos de mapas de viento, está hecho con el modelo CMOD 5N, que es para banda C, esto es en la zona de Tierra del Fuego y la de los estados. Y después lo que probamos es un mapa de niveles de confianza que propone un autor que está relacionado con lo que anteriormente veíamos del viento, en donde, bueno, supongamos que uno no encuentra nada en una imagen SAR. ¿Qué pasa? Una posibilidad es que evidentemente no haya ningún derrame de petróleo, la otra posibilidad es que haya, pero o el viento es muy bajo, entonces es toda una mancha oscura, por ejemplo, en esa zona, o el viento es muy fuerte. Entonces propone un conjunto de clasificar la imagen en niveles de confianza para que aún no se haya detectado nada, se le reporte a un operador este mapa y pueda, por lo menos visualmente, analizar o con otro medio esa área. Por ejemplo, acá la velocidad es muy baja, entonces obviamente si hay un derrame no se iba a ver. Entonces, bueno, nada, es como para que el usuario tenga otra información adicional, ¿no? Y bueno, respecto a la detección de barcos, probamos un algoritmo simple que también se utilizó con este método de imágenes integrales, porque bueno, acá se requiere el cálculo en 2 ventanas, básicamente, es una ventana segmentada,
Esta es una ventana donde se evita justamente cualquier interferencia del barco y se calcula la estadística con esta ventana exterior y se calcula un umbral a partir de la media y el desvío estándar, asumiendo obviamente que el fondo tiene una distribución de tipo gaussiana. Si el píxel tiene un mayor valor que el umbral que se calcula, bueno, se segmenta también y después se extrae la coordenada justamente o el centroide de esa máscara para pasarlo a latitud y longitud, ¿no? Bueno, estas son unas pruebitas que hicimos con la idea del día de mañana justamente poder automatizar eso e integrarlo al resto del sistema. Y bueno, finalmente la etapa de la interfaz gráfica, que fue lo último que hicimos, y la idea era volcar un poco todas estas cosas a una interfaz que cualquier operador la pudiese utilizar sin necesariamente tener un conocimiento de programación y más, que eso es lo bueno que tiene la interfaz gráfica, y que le permita hacer lo principal, que era lo que hablábamos anteriormente, es decir, seleccionar un área, simplemente hacer la selección y que después el algoritmo se encargue de extraer toda la información que requiere y generar los productos que después el usuario, el operador le vaya a enviar a las agencias, ¿no? Y bueno, básicamente es un ejemplito de la interfaz gráfica, tiene una ventana de inicialización en donde el usuario puede setear lo que sería el directorio de trabajo, que es más que todo para una cuestión organizativa, es decir, que si tiene los productos en diferentes carpetas, va haciendo todos los procesos dentro de una misma, y bueno, no tiene que estar saltando de carpeta a carpeta como a veces pasa. Una vez que setea eso, puede ir a análisis, en donde se abre esta ventana, que es una ventana de visualización, en donde va a ver la imagen SAR, y bueno, va a poder ir mediante, ya sea estos botones, bueno, después lo voy a explicar igual, va a poder ir justamente moviendo la escena y viendo si hay un potencial derrame. Si encuentra un potencial derrame, puede con este botón seleccionar el área. Con este botón después puede, por ejemplo, identificar una posible fuente. Es decir, si encuentra algo que puede haber sido una fuente de ese derrame de petróleo, la puede marcar. Y luego finalmente puede hacer mediciones. Para esto se utiliza una ecuación que se llama ecuación de Haversing, que asume que la Tierra es esférica, tiene un error determinado, pero bueno. Se calcula entre la coordenada inicial y una coordenada final cuál es la distancia y también le determina la orientación. Y luego finalmente con este botón lo que puede hacer es ir haciendo un análisis visual, es decir, es una anotación que puede ir haciendo a medida que va viendo la imagen y la puede ir guardando a medida justamente que va moviéndose por toda la imagen, ¿no? Una vez que finaliza, con el botón procesar, lo que hace es, le da pie al programa a que haga toda la extracción de la segmentación de la imagen, básicamente con las coordenadas del rol que le fue dando el operador, se va sacando de la imagen, se va generando la máscara y demás, y todos los procedimientos que estuvimos mencionando, y se va almacenando en un raster binario nuevo, y además se genera un archivo vectorial, se generan dos archivos. Esto es como para desplazarse, estos son los botones para desplazamiento, también se puede desplazar con el teclado, y con el mouse, con el botón derecho, puede hacer las selecciones y las mediciones, y con el botón izquierdo puede eliminar una selección que pudo haber sido errónea o demás. Y con estos botones lo que puede hacer es asignar a cada una de las selecciones que hace un nivel de confianza, que puede ser bajo, medio o alto, y bueno, esto obviamente todo se puede modificar en base al requerimiento de un determinado tipo de operador, ¿no? Y finalmente está un módulo que es para la extracción de características, ahí pone las manchas oscuras, algún vector de costa, de embarcaciones, y el raster y puede sacar las características que estábamos hablando anteriormente. Eso sirve para que un operador, por ejemplo, pueda desarrollar su propia metodología de clasificación y demás. Y luego exportar los resultados, en donde pone toda la información de entrada, después puede rellenar con la institución a la que pertenece, la estación, cuál es su nombre y demás, y genera el producto final. Es un archivo comprimido que tiene archivos vectoriales, tiene un reporte y también un archivo KMZ. Y una nomenclatura, salvo que el operario haya puesto otra nomenclatura propia, que bueno, en ese caso se utiliza esa. Esto es un ejemplo del archivo vectorial que se genera. En el caso de manchas oscuras, también se pone información dentro de la tabla de atributos. Este es el nivel de confianza, la ubicación del centroide, el área y el perímetro. Después el reporte, se genera un mapa, se introduce la información a qué hora se adquirió la imagen y demás. Bueno, se pone la información de la institución, el operador, etc. Acá se pone el texto de la anotación que fue haciendo el operador durante la búsqueda. Y bueno, este es un KMZ ya abierto en Google Earth. Bueno, y esto fue básicamente como lo que se realizó en esta tesis. Y en base a todo esto, bueno, se definieron conclusiones y lineamientos futuros. Se puede concluir que, bueno, se pudo definir una metodología para justamente la detección de derrames de petróleo,
que se hizo todo eso con software libre, está todo escrito en lenguaje de Python. Se utilizaron de manera integral información de Cosmos, de SAOCOM y Sentinel-1, y todo eso luego se volcó en una herramienta, una interfaz gráfica con el objetivo de que puedan utilizarlo justamente operadores y demás que atienden estas problemáticas, ¿no? Las cosas que tenemos que se deberían mejorar, que se debería, bueno, es integrar todo lo que hizo de viento y de barco a lo de derrame de petróleo. Luego, justamente, incorporar mayor cantidad de información en términos de las características para mejorar justamente todo el procedimiento de clasificación, ampliar el rango de muestras, utilizar de más formas, más tamaños y demás, y probar nuevos clasificadores. Y bueno, otro aspecto también es incorporar una suerte de protocolo de respuesta ante un evento de contaminación y probar, por ejemplo, software o aplicaciones de predicción de trayectorias y demás de derrame de petróleo, como para integrar todo esto que se hizo, básicamente. Respecto a la interfaz gráfica, lo que se planteó básicamente es que se pudiese incorporar algún archivo en donde el usuario pueda generar su propio perfil, es decir, que no tenga que estar cargando ni su nombre, ni su operador, ni la metodología que quiere utilizar, sino que eso lo genere una vez en un archivo XML y después simplemente lo pueda cargar y ya se cargue todo eso. Después una ventana secundaria para que pueda ir viendo, porque uno de los problemas es que el usuario va por la imagen, pero bueno, no sabe cuánta área cubrió y cuánta no, entonces es un poco, bueno, medio complicado eso. Entonces, bueno, la idea de adicionar eso es mejorarlo. La opción de realizar un zoom, después mejorar las capacidades de visualización, que pueda generar un incremento de contraste y demás, que pueda enviar directamente los productos ya directamente por correo, una vez que se genera el producto final, tenga una lista de distribución guardada y lo pueda enviar sin tener que ir al mail, adjuntar el archivo y demás. Bueno, la opción de ayuda, y bueno, después se puede extraer automáticamente embarcaciones e incorporar clasificación automática también. En los colores sería lo más indispensable a lo menos indispensable para un operador. Y bueno, listo. No sé si fui muy rápido, perdón.